Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castortech. El día 20 del 7 saqué un vídeo hablando sobre la ola de calor y el viaje entre Extremadura y Galicia, donde muchísima gente ha aprovechado para promocionar el vehículo de combustión. Los conocidos petrolheads han cogido lo peor del mensaje y mucha gente, incluso del vehículo eléctrico, también ha tenido que venir a decirme los kilómetros de autonomía que tienen en sus coches y bueno, excusando de alguna manera o queriendo decir quizás que los consumos no son realistas. En primer lugar, deciros que el tiempo de viaje fue 1 hora y 10 minutos en paradas en cargadores. Creo que se exagera mucho la pérdida de tiempo que la gente especula en esta clase de viajes. O sea, de hacer 6 horas 40 minutos hemos hecho 1 hora y 10 minutos más, gracias o por desgracia de las cargas. Pero igualmente, si hubiera viajado normal, hubiera hecho una pausa cada 2 horas de mínimo 15 a 20 minutos, independientemente del coche que tuviese. En mi caso no se nota nada y no salí con el coche al 100%, es decir, salí con el coche como lo tenía, puesto que estoy de vacaciones en España y no tengo puntos de carga ni en casa ni fuera de casa. O sea, no es un hábitat normal. Muchísima gente coge un hotel con cargador, otra gente planea dónde ponerse la carga. Yo he salido sencillamente con la batería que tenía. El coche pensaba que iba a llegar a Salamanca, llegaría a Salamanca igualmente sin tener que parar en Jarilla, como lo hice, pero yo no quería ir todo el camino a 105 km por hora, puesto que la carretera, la A66, está a 120 km por hora. Voy a empezar a explicar el consumo. En primer lugar, el 75% del camino fue cuesta arriba. Esto es bastante importante de tener en cuenta. Cuesta arriba y además teníamos viento en contra. Dos factores que afectan mucho a la autonomía del coche. Para este detalle puedo incluir los datos del año pasado, cuando bajamos desde Galicia a mi pueblo, donde solamente nos hizo falta cargar en Benavente y llegamos a mi pueblo tranquilamente sin ninguna otra carga. En segundo lugar, éramos 5 personas con 7 maletas. Es decir, teníamos más peso de lo que normalmente lleva el coche cuando viajamos, porque no siempre viajamos con maletas. A veces que vamos solamente una persona o 2 personas en el coche. Estamos hablando de que el coche va todo el camino, cuesta arriba, con las 5 personas, maletero delantero, maletero trasero, el fondo del maletero lleno de maletas. Esto repercute naturalmente negativamente en todo el coche. Mucha gente dirá que bueno, que esto no tiene nada que ver. Otro detalle importante, quizás a tener en cuenta, es que el coche es el standard range y no es el long range. Es decir, tenemos menos batería útil para caminar. Si tuviésemos un long range tendríamos 60 kilovatios útiles durante todo el camino. Al ser un long range sería prácticamente normal hacer 350 o 400 kilómetros sin ningún problema. En el caso del standard range, ya que la gente habla tanto, pues deciros que si cargas de un 10 a un 90% te queda restante 80% de batería para utilizar en el viaje. Estos son más o menos unos 46 kilovatios hora y siendo muy eficiente el coche puedes llegar a hacer 290 kilómetros, pero como acabo de explicar hace un momento, es prácticamente imposible que tengas este consumo porque llevamos mucho peso, porque tenemos todo cuesta arriba y además tenemos altas temperaturas. Por lo tanto, aquí puedo decir que incluso ha consumido menos de lo que pensaba. Pensar que empezó haciendo consumos de 22 kilovatios hora a los 100, que eso serían máximo con una batería de 46 kilovatios, poder hacer un máximo de 210 kilómetros, a llegar al punto de destino y tener un consumo de 16,5 kilovatios hora a los 100. Es decir, según fue llegando la noche, según fue llegando la tarde, empezamos a tener números mejores. Así que aquí ya pues creo que dejo bastante evidente de que tanto la gente que ha venido a hablarme de que el coche eléctrico hace más kilómetros, quizás no se den cuenta de que tiene que ver las personas que vamos en el coche, tiene que ver en cuenta cuánto porcentaje del viaje ha sido cuesta arriba. Como digo, en este viaje un mínimo 75% cuesta arriba fue. Y luego, otro detalle, quizás también bastante importante, esos 708 kilómetros, las cargas nos costaron 40 euros. 40 euros al 100% pagados, es decir, sin kilómetros gratuitos. Y esto quizás también sea un punto en favor del vehículo eléctrico. Pese a haber sido todo cuesta arriba, haber hecho 700 kilómetros, haber salido sin tener un punto de carga en casa, como se habla mucho, el coche eléctrico tiene que tener punto en casa,
y saliendo sencillamente así y ver que lo que tú planeabas, que te pudiese llegar a tener una batería, porque claro, cuando tú haces la predicción del trayecto es durante la noche del día anterior con temperaturas más o menos las que había en esa semana, porque no sube todos los días mirando el camino, sino que lo miré cuando un o dos días antes. Como ya dije en algún otro vídeo, la predicción de ruta tiene que ver el modo de conducción, el clima que vamos a tener, también el viento que vamos a tener en el viaje, y naturalmente si tú haces la predicción de viaje pues algo antes, por ejemplo la noche anterior, pues sales con otros números en la cabeza de los que vas a tener al día siguiente. Además, si tienes una ola de calor que el coche naturalmente la puede prevenir, pero a esas horas no afecta tanto como a la hora que salimos, que fue las 3 de la tarde, pues todos estos puntos hacen un factor que te hace dudar también a ti como conductor de vehículo eléctrico, porque no es lo mismo llegar con un 25% que llegar con un 5%, y ahí es donde empezó quizás el dilema en mi cabeza, que al final fue menos grave de lo que yo pensaba. Pues me hacía el cálculo con que iba a llegar con un 18%, pero claro, si tú haces el cálculo del coche cuando está totalmente descargado, solamente vamos 5 personas, y piensas que esa carga te va a llegar, y después llegas de repente y tienes el coche cargado, el coche empieza a notar que empieza a consumir más de la cuenta, llega a la autopista y te dice que vas a llegar con un 5%, y claro, te fastidia un poco el primer planteamiento, pero vamos, que tampoco pasa nada, porque a 37 kilómetros tienes un cargador de carga rápida, enchufas el coche 8 minutos y le cargas 15, 16, 17, 18 kilovatios, los que me diera tiempo, los que no me acuerdo, pero creo que fueron como 9 minutos los que tuvimos en aquel cargador, y nos llegó para llegar a Salamanca con un 25% sobrado, así que tampoco es tan grave. Bueno, y ya sé que no he respondido a todos los comentarios que se hicieron en el vídeo. La verdad es que ha ido muy bien, me ha gustado los 85 comentarios que había hasta el momento en que empecé a grabar este vídeo. No sé si habrá habido alguno más, he intentado contestar muchos de ellos y pedirte que te suscribas al canal, des un like, y nos vemos aquí en Castortech en un próximo vídeo.